Entonces, ¿dónde estábamos? Mm, Sí, estábamos aquí. Entonces, ya decíamos cómo son las lesiones características con bordes levantados que pueden migrar a través de los ganglios linfáticos para poder ir a instalarse en las fosas nasales y producir también lesiones. También pueden haber úlceras que pueden aparecer porque han picado los insectos infectados en el pabellón de la oreja, que generalmente a esto se le llama la úlcera de los chicleros en México, ¿ya? Cuando hay una afección grave a nivel de las fosas nasales y toda la cavidad bucal, pues va a producir daños que cuando ya se hace el tratamiento específico, pues va a dejar daños irreparables con pérdida que va a haber disfagia, disfonía, etcétera. Hay una pérdida de la voz que a veces es irreparable. ¿Ya? Entonces, eh, aquí tenemos otros tipos de lesiones que pueden producir. ¿Ya? Después de meses, esta lesión puede crecer, no se imaginan cuánto, que hemos visto nosotros hasta muslos o miembros inferiores totalmente con lesión, abarcada totalmente. Miren cómo pueden ser también las lesiones, pueden tener esta forma. Todas estas lesiones que yo les muestro son lesiones que han dado examen parasitológico directo positivo o cultivo positivo. Y estas lesiones puedan extenderse pues hacia la cronicidad, pudiendo llegar a permanecer así las personas con estas lesiones, con lesiones que son más de un mes o años. Luego, continuando, vamos a ver otro tipo de lesiones. Aquí tenemos, miren, cuando las lesiones sanan, van a dejar daños irreparables, como les decía. Esto es una lesión todavía que ya ha estado cicatrizando por el tratamiento y pues ya no se vuelve a regenerar. Es así también que en las lesiones que son a nivel cutáneo, pues estas lesiones pueden ser, estas cicatrices pueden ser horrorosas, ¿no? Como si fuera una quemadura. Las lesiones cutáneas generalmente en el Perú se las denomina UTA y que va a afectar pues hacia incluso hacia las mucosas, ¿ya? Aquí es lo que veíamos, lo que les decía hace rato, que cuando las lesiones aparecen en el pabellón de la oreja, en México, en las zonas que son endémicas de leishmaniasis en México, se denomina úlcera de los chicleros, ¿ya? Y como decía hace rato, pues leishmania peruviana en el Perú va a producir una enfermedad que se llama UTA, que generalmente afecta más a los niños. Aquí podemos ver la otra forma, una forma difusa, diseminada, como podemos ver aquí en la fotografía, pues que generalmente hay lesiones cutáneas a veces y hay lesiones mucosas que han abarcado totalmente toda la mucosa nasal, oral, del esófago, etcétera, ¿no? Que generalmente esto está en pacientes que tienen afectado el sistema inmune y donde se puede observar abundante cantidad de parásitos. Va a depender, como ya decimos, del estado inmune del parásito y de la especie de los parásitos que pueden estar infectando, ¿no? En cambio, cuando ya hablando, sobre todo a nivel de las mucosas siempre, vamos a ver que un 50% de estas lesiones mucosas van a aparecer después de meses o años que una lesión cutánea haya cicatrizado. O sea, esto sería una evolución de la leishmaniasis de una forma cutánea llegando esta a la cronicidad y pudiendo aparecer las lesiones a nivel de las mucosas. ¿Ya? ¿A qué nivel? A nivel de las fosas nasales, donde vemos totalmente afectado el tabique nasal
Y si cicatriza, va a dejar este tipo de nariz, como se los denomina, la nariz de tapir, porque totalmente ha sido destruido el tabique nasal y la cicatrización va a hacer pues que esas fosas nasales se caigan, ¿no? Todas estas, como ya dije al principio, esta afectación de las mucosas está siempre, viene de la evolución de una lesión cutánea cuyos macrófagos infectados han migrado por vía sanguínea o linfática hacia estas zonas mucosas, ¿ya? Rara vez es una contigüidad o que nos hayan picado adentro, es más, casi nunca que nos hayan picado adentro, siempre vamos a ver y vamos a tener en cuenta nosotros cuando estemos frente a un paciente con lesión mucosa, vamos a hacer una revisión del paciente buscando las lesiones cutáneas que haya podido tener. Sin embargo, existe un porcentaje muy reducido de pacientes que evolucionan a una lesión mucosa sin haber desarrollado una lesión cutánea. Como hemos podido ver, al inicio es una lesión papular muy pequeña que a veces puede sanar espontáneamente. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya habido infección. Posiblemente se ha resuelto esta pequeña pápula, pero los parásitos han seguido ahí viables y han migrado hacia las mucosas donde han podido instalarse y dañar a este nivel, ¿ya? A nivel de las mucosas también podemos ver una extensión desde esófago hacia el paladar blando, paladar duro a veces, todo las fosas nasales, labios, como podemos ver aquí, es totalmente diseminado, que viene desde la profundidad hacia los labios superior e inferior. Y se sabe que del 1 al 5% de las lesiones cutáneas, como les decía al inicio, son causadas por Leishmania brasiliensis, que se van a desarrollar después puede ser, incluso hemos tenido días, meses o años después de que se haya curado una lesión cutánea. Estas lesiones, pues, dejan, como ya les decía, miren, una cicatriz horrorosa. Y si nosotros vamos a ver después de un tratamiento de estas lesiones mucosas, como podemos ver aquí en la fotografía, totalmente a veces van a disminuir el diámetro de la cavidad bucal. ¿Por qué? Porque es como una cicatriz como quemadura, ¿no? Y queda así el paladar. A veces los pacientes ya no tienen úvula, no tienen tabiques nasales, ¿no? Es algo irreparable después de que haya sido afectado, como hemos visto también en las orejas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si hemos visto a nivel mucoso, ¿qué es lo que ha pasado? Ha producido una lesión, hemos visto a qué niveles se producen esas lesiones, y cuando hay en una fase inicial de la leishmaniasis, pues lo primero que va a ver va a ser la defensa del organismo a través de la fagocitosis que van a realizar los polimorfonucleares, o sea, los macrófagos y los monocitos. Estos que va a estar mediada por las células linfocitos T, CD4 ayudadores o TH, lo que se llama, ¿sí? Y que van a producir citocinas. Ahora, se dirá que existe una reacción tipo TH, linfocito TH1, estos que van a producir interleuquinas, que estas interleuquinas, interleuquina 2, interferón gamma y factor de necrosis tumoral, que son las citocinas, pues estimulan la fagocitosis de los macrófagos y van a ser favorables para que no puedo creer esto, para que haya una curación, o sea, es favorable. Si nosotros tenemos una respuesta inmune celular de tipo TH1, quiere decir es un buen pronóstico porque nos ayuda a cicatrizar esas lesiones. Sin embargo, si nosotros vemos una respuesta tipo TH2, que lo hacemos por pruebas de laboratorio también, las interleuquinas 4 y 10, estas van a inhibir las interleuquinas que son producidas por la TH1, por lo tanto, no se van a activar porque no hay interleuquinas, no se van a activar los macrófagos y van a permitir que la enfermedad evolucione.
Ahora, en cuanto a la reacción inmunohumoral, esta no es utilizada con fines diagnósticos. ¿Por qué? Porque hay una baja cantidad de anticuerpos. Por lo tanto, no, las serologías o pruebas de detección de anticuerpos no son útiles para el diagnóstico de la leishmaniasis cutánea. Sin embargo, si la lesión es mucosa, pues es cierto que puede existir abundante cantidad de anticuerpos, pero existe la probabilidad de que se produzcan reacciones cruzadas y puedan dar reacciones positivas sin que sea, ¿no? Teniendo en consideración que en nuestras zonas endémicas en Bolivia coexisten leishmaniasis y Chagas, pues puede haber reacciones cruzadas con Chagas. Ahora, reacción local. A nivel local, ¿qué es lo que va a pasar? A nivel local vamos a ver que igual como ya hemos dicho, la fagocitosis, los parásitos se defienden por varios mecanismos, porque no vayan a creer que los parásitos mismos, a la vez que representa una respuesta inmune del huésped así, para combatir al parásito, estos parásitos son ellos mismos que les favorece esta fagocitosis. ¿Por qué? Porque dentro de las vacuolas parasitóforas, pues ellos se van a multiplicar, van a evadir a todo el sistema inmunitario de la persona infectada, ¿no? Inactivan el complemento, además, retardan la respuesta mediada por células y por sustancias vasodilatadoras, como por ejemplo el maxadilan, perdón, que es un péptido que va a incrementar la virulencia del parásito, lo cual va a favorecer a la evolución de la enfermedad. Aquí tenemos todas las características clínicas de las lesiones cutáneas y mucosas que hemos encontrado aquí en Bolivia. Si nosotros vemos, la mayor parte son de este tipo, característicos, 63% más o menos, bordes levantados, ¿sí? Una lesión limpia, ¿ya? También puede haber lesiones que son infiltrativas, lesiones que son nodulares, como ponemos aquí, al inicio era un nódulo, finalmente se ha ulcerado, lesiones proliferativas en menor proporción, es como si estuviera saliendo un tejido de la superficie de la piel, y lesiones verrucosas, ¿no? Esos son los tipos de lesiones que pueden haber, no solamente son bordes redondeados y bordes levantados. Y a nivel de las mucosas afecta tabique nasal, paladar, labios, esófago y todas las mucosas, ¿no? Se extiende totalmente y que pueden, si no se trata de forma adecuada, pues puede llevar a la muerte del paciente, porque insuficiencia respiratoria, no se alimenta muy bien, inmunodepresión y puede fallecer por todos estos problemas ya a nivel sistémico. Para el diagnóstico de laboratorio, esto dependerá de una correcta toma de muestras. La calidad de un examen, del resultado de un análisis, depende de la calidad de toma de muestras. Muestras que pueden ser de biopsia, pueden ser exudados que los obtenemos por raspado, pueden ser por aspirado. Y la aplicación de las técnicas pueden ser parasitológicas, inmunológicas o moleculares. Dependerá estas técnicas de qué técnicas las tenemos implementadas en nuestro medio para poder utilizarlas. Aquí tenemos las formas de toma de muestra por raspado a través de un palito, por aspirado con una aguja hipodérmica de los bordes de la lesión, ¿ya? El examen parasitológico directo, que lo hacemos generalmente con el raspado, también hacemos raspado por raspado, sembramos las muestras obtenidas en medios de cultivo, ¿ya? Y pues las pruebas moleculares generalmente lo utilizamos más con fines de investigación aquí en Bolivia, pero no a muy largo plazo nosotros la vamos a utilizar como técnica de servicio para la población. Y aquí finalmente tenemos las inmunológicas. Ya dijimos que las técnicas moleculares en las lesiones cutáneas, pues, las pruebas inmunológicas de detección de anticuerpos en lesiones cutáneas no son recomendadas por la baja cantidad de anticuerpos. La que se utiliza es la prueba de intradermorreacción de Montenegro, el cual es cada vez menos utilizada por no ser una técnica estandarizada, ¿ya? Aquí tenemos todos los procesos, ¿no? ¿Cómo hacemos? Raspamos
de las lesiones y preparamos las improntas para un examen parasitológico directo. Ese es un trabajo que hicimos para verificar cuál de estas dos tomas de muestras o métodos o tipos de muestras nos es más efectivo para el examen directo. Y vimos que el examen directo por raspado es el más efectivo a diferencia del aspirado y la observación microscópica. También evaluamos los cultivos utilizando medio de cultivo TSTV que lo usamos aquí en el laboratorio, el mini cultivo y microcultivo. Evaluamos con cada una de estas dos muestras y lo que se encontró son los siguientes resultados. ¿Ya? Donde se observa que el examen parasitológico directo con muestras de raspado es más sensible que las de aspirados, 45 a 32%. Los cultivos con técnica en medio de cultivo TSTV por raspado también nos ha dado un 98% de sensibilidad, un buen índice de correlación y un buen índice de fiabilidad. Por lo tanto, la técnica que la recomendamos pues es la técnica de toma de muestras por raspado, ya sea para examen directo y por cultivo en medio TSTV. Aquí tenemos el flujograma después de haber hecho ese estudio, pues vemos paciente con leishmaniasis mucosa o cutánea, diagnóstico parasitológico por un lado, por examen parasitológico directo por raspado, vemos las formas a mastigotes en los extendidos que hemos preparado, ¿no? Viendo que pueden ser intracelulares o extracelulares. Por otro lado, el cultivo también por raspado, donde vamos a detectar, como ya dijimos al inicio, las formas flageladas de promastigotes. La PCR, que hasta el momento lo utilizamos con fines de investigación, y como técnica de diagnóstico, la intradermoreacción de Montenegro, que cada vez se la utiliza menos por ser una técnica no estandarizada y no aprobada por la FDA. ¿Ya? Entonces, si vemos nosotros la utilidad de estas, vamos a ver examen parasitológico directo, 45% de sensibilidad, amplio rango de sensibilidad, sin embargo, tiene una metodología simple, un coste bajo, aplicable a todos los laboratorios desde primer nivel hasta tercer nivel, esas son sus ventajas. El cultivo, 98% de sensibilidad, que se puede implementar en los laboratorios de segundo y tercer nivel de complejidad. Además de hacer el diagnóstico, nos permite aislar a las formas de promastigotes de leishmania con la finalidad de hacer estudios genéticos de los parásitos, pruebas de resistencia a los fármacos utilizados, ¿no? Y la PCR, pues, utilizada en diagnóstico en laboratorios que cuentan con recursos o tienen implementado esta técnica, ¿no? En Bolivia solamente lo utilizamos con fines de investigación hasta el momento. Y la intradermoreacción de Montenegro, 95% de sensibilidad, no es una prueba, al ser inmunológica, no es una prueba de diagnóstico confirmativo, pero nos puede ayudar al apoyo diagnóstico, ¿no? Apoyar al diagnóstico de la enfermedad. No está aprobada por la FDA y además no tenemos nosotros disponibilidad de este reactivo en Bolivia. ¿Quiénes son los vectores? Existen bastante número de vectores. Aquí tenemos los vectores, los flebótomos, 133 especies que han sido identificadas en Colombia, en Ecuador menos, en Perú 90, en Brasil 199. Pues estos viven en desiertos o también en las selvas tropicales, ¿no? Su vida media de 20 a 30 días. A los 7 días después de haberse ingerido sangre infectada, estos parásitos o